Eduardo, un gusto ¿Qué saludarte tal? a vos y a todos. Gracias, igualmente Alejandro. Bueno, acá estamos eufóricos porque uno tiene el optimismo, no hay que perderlo nunca. Ojalá todo esto se revierta en algún momento, ¿no? Sí, lo estaba escuchando a Heller y la verdad que nosotros tenemos otra visión. Primero porque salieron los datos de octubre de la inflación, que es el 3,8%, la más alta en el año. Se está acelerando la inflación hacia el final del año. Él mismo reconoció que van a ajustar las tarifas y eso va a provocar un incremento en los precios hacia el 2021. Y reconoció que el ajuste lo han decidido hacer sobre los jubilados. Es decir, ya decidieron ajustar sobre los jubilados en el 2020, cuando él dice la inflación del 2019 no la pagamos. Suspendieron la ley de movilidad, eso implicaba un ahorro de 72.000 millones de pesos hasta hoy para el Estado y los jubilados han perdido entre 1.000 y 18.000 pesos por mes por beneficio. Dijeron que iban a proteger a los más vulnerables, pero hoy los que cobran la mínima cobran 1.000 pesos menos de lo que le tocaría cobrar por ley y los que cobran el haber máximo del régimen general cobran 18.000 pesos menos de lo que les tocaría cobrar por ley. Y suspenden la inflación dentro de la fórmula de movilidad por la simple decisión de que quieren ajustar en términos reales. Ya cuando tratamos el presupuesto, allí la actualización que prevén para las jubilaciones está por debajo de la inflación promedio que estima el propio Ministerio de Economía y está 16 puntos por debajo de la inflación estimada por las consultoras privadas en el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central. Confirmó, por ende, la Oficina de Presupuesto del Congreso que va a haber un ajuste en términos reales de las jubilaciones. Y esa es la realidad que hay detrás de todo el discurso que hacen, que hoy discutimos en la Comisión Bicameral de Movilidad Previsional, en la que después de 16 reuniones que tuvimos con los expositores, economistas, los expertos, los juristas, jueces, todos discutiendo una nueva fórmula de movilidad previsional, y ellos el lunes a las 11 de la noche, en la víspera de la visita del Fondo Monetario Internacional, comunican unilateralmente una nueva fórmula para mostrar que habían hecho los deberes en ajustar el presupuesto. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo hoy con las jubilaciones. El hecho de la desaparición del IFE, esto lo confirmó el ministro de Economía, es también un ajuste, ¿o no? Sí, por supuesto, porque eso en algún momento lo habíamos discutido y hasta nos habíamos puesto de acuerdo. Yo fui el primer diputado que presentó el proyecto de ingreso básico universal de emergencia el 15 o 20 de marzo. Después hablamos con Economía, se implementó el IFE, salieron los documentos de la CEPAL y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que le gusta a Heller citar. Allí marcaba la idea de establecer un ingreso de emergencia para ayudar a los más vulnerables. Llegamos a discutir con el gobierno la posibilidad de implementar un ingreso básico universal de manera permanente y ahora abruptamente cortan el IFE. Guzmán dice que no va a haber IFE 4 y desmantelan todos los esquemas de protección social para el 2021. Es decir, los principales programas de la pandemia, que son el IFE y el ATP, han reconocido que se corten y declaran la pandemia terminada el 31 de diciembre, lo cual nos parece que es poco realista además, porque viendo las situaciones de rebrote que hay en otros países, viendo que Argentina no ha logrado dominar la cuestión sanitaria tampoco, creemos que no va a ser posible prescindir de todos los esquemas de protección social hacia el año 2021. Diputado, también ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le decía, también se habla de una reforma tributaria y que eso vaya complementado con el aporte solidario. ¿Ven la posibilidad de que se pueda debatir, que el Ejecutivo, si es que el Ejecutivo lo ingresa, no, antes de fin de año? ¿Creen que está el escenario para eso? Sí, yo sé que las tres leyes importantes para ellos son el presupuesto, que bueno, ahora ha habido alguna dificultad con las planillas y tendrá que volver a diputados. La otra es la de la movilidad, que están muy claramente planteadas las posturas. Y la tercera es la de reforma tributaria, que aún no han terminado el proyecto. Si es una reforma tributaria que le va a dar más progresividad al sistema, a mí me parece que vale la pena discutirla, pero hay que ver en eso el texto y cómo se aborda. También es importante que sean cautos en las previsiones que hacen. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que la recaudación para el 2021 es 395.000 millones de pesos inferior a la que prevé Economía. Esto es más de lo que prevén recaudar por todo el impuesto a la riqueza por todo el año 2021. Estimó 6% menos en aportes y contribuciones de la Seguridad Social,
el mismo porcentaje menor o de disminución en ganancias, en IVA neto de reintegros. Entonces me parece que en eso tenemos que ser muy serios y muy cautos en cómo estimamos los recursos al efecto de ver de que podamos financiar correctamente al Estado. Pensemos que este año vamos a cerrar con un déficit fiscal histórico, arriba de 8 puntos del PBI, y que va a continuar en un alto nivel de déficit para el año 2021, y eso, por supuesto, significa después o mayor emisión o mayor endeudamiento con los problemas que sabemos que eso acarrea. Diputado Cacase, ¿cómo le va? Mardones lo saluda. He tenido la oportunidad de poder seguir cuáles han sido los debates que usted ha mantenido con el diputado Heller y también su colega Pastori. Sin embargo, quería preguntarle con respecto a la caracterización... Nos divertimos con los dos discutiendo. Son debates muy interesantes y con muchos argumentos. Lo que sí, en ese intercambio surge algo que quiero preguntarle y tiene que ver con la caracterización política de la crisis y las crisis anteriores. Teniendo en cuenta la preocupación que genera para todos nosotros el bolsillo y el cuidado del bolsillo de los jubilados. ¿Cómo compara usted este debate con el impacto que tuvo la situación económica de los 4 años del presidente Mauricio Macri en la situación de los jubilados? Se lo pregunta un diputado del radicalismo del interior joven que precisamente ha planteado distintas posiciones al respecto, pero quería que compartiera con nosotros un poco esta perspectiva, teniendo en cuenta que se está debatiendo y se viene a debatir un tema tan importante para los argentinos como el bolsillo de los jubilados. Sí, te entiendo la pregunta, y yo creo que es importante que en el Parlamento discutamos las cosas en función de las evidencias, en función de los datos concretos que tenemos. No podemos hacer la evaluación de las políticas como buenas y malas según quien las proponga, según si las hizo Cristina, según si las hizo Macri. Por ejemplo, en el tema jubilatorio me parece que nosotros hemos tenido un enorme avance en términos de cobertura. Primero con la moratoria que hubo durante el kirchnerismo, después con la pensión universal del adulto mayor que hubo durante la administración de Macri, pero por supuesto eso pone presiones sobre el financiamiento. La reforma que hizo Macri de las jubilaciones buscó preservar el poder adquisitivo a través de la variable de inflación. Pasa que hubo primero problemas con el empalme, que perjudicó, y después tuvimos inflación creciente, entonces nunca se llegaba a compensar la inflación. Ahora, el presidente actual, Fernández, dijo que perjudicaba terriblemente a los jubilados y que eso él iba a revertirlo y aumentarle a los jubilados, y cuando llegó suspendió la ley de movilidad jubilatoria y ajustó concretamente a los jubilados. Entonces en eso veo como cierta postura hipócrita. Primero dijo que era terrible, ahora dice que es impagable. Impagable significa que no quiere poner un recurso para pagarlo, no que sea malo para los jubilados. En el tema del endeudamiento, cuando discutimos el tema deuda, también tiene demasiada carga ideológica. Evidentemente, Macri heredó un déficit muy fuerte de 7 puntos del PBI, lo buscó ir financiando y se endeudó en dólares con los problemas que tiene el endeudamiento en moneda extranjera para nuestro país, más porque después devaluamos y termina incrementándose el peso de la deuda. Y entonces ahora se ha hecho también una épica de la cuestión del desendeudamiento, pero resulta que, para ponerlo en números, por ejemplo, celebramos el acuerdo de reestructuración con los acreedores de ley extranjera porque reestructuramos 42.000 millones de dólares, y resulta que solo en el año 2020 estamos generando un déficit de 42.000 millones de dólares. Es decir, decimos resolver un problema que lo volvemos a crear, y además del que hemos salido sin generar ningún tipo de confianza hacia los inversores. Fíjense que en la región tenemos países como el caso de Perú, que aún con un conflicto político enorme, que han hasta destituido al presidente, pide prestado al 2% anual en dólares, y nosotros estamos tomando deuda hoy a 15% en dólares. Entonces, acá me parece que hay que dejar de echar culpas, que si Macri, que si Cristina, que si lo que propuso uno o el otro es bueno según el partido que pertenezco. Y tenemos que ponernos a abordar en serio los problemas estructurales que la Argentina tiene. Hace prácticamente 2 décadas que estamos en inflación en 2 dígitos. En los últimos 60 años, 57 hemos tenido déficit fiscal, a excepción de 3 periodos en los que gobernaba Néstor Kirchner. Arrastramos un problema de falta de estabilidad, de falta de una moneda confiable, de una política fiscal profundamente procíclica que hace que Argentina sea el país del mundo que más recesiones ha tenido en los últimos 50 años.
Y veo que tenemos discusiones que en el país, en el mundo ya no se dan. Por ejemplo, esto de que si nos abrimos más o menos. Argentina es hoy una de las economías más cerradas del mundo. Y las economías que crecen son abiertas y son integradas con el mundo. Entonces, hasta que no tengamos, creo, un debate serio sobre nuestra política monetaria, fiscal y comercial para hacer reformas estructurales en la Argentina, más allá de la coyuntura de cada presidente, la verdad que no vamos a salir de la situación. Yo le agregaría ahí, diputado Cacase, la reforma laboral, ¿no? Es un tema que nadie lo quiere tocar, pero el sector privado lo tiene sobre la mesa, sobre el escritorio todo el tiempo. Coincido, porque además tiene que ver con un tema de competitividad. Nosotros cuando buscamos exportar, decimos que queremos exportar, pero después tenemos una política de sesgo anti-exportador. Cargamos con retenciones a los que exportan, con barreras arancelarias, pararancelarias, y también les hacemos exportar los impuestos, exportar las regulaciones laborales, todo el costo argentino, los problemas de infraestructura, y desde luego en esas condiciones nunca están bien para competir en el mundo. Esta realidad de una evasión impositiva de un porcentaje bien elevado, supera el 50% de evasiones, o sea, economía marginal, economía negra, en definitiva está generando este círculo vicioso, no virtuoso, y en crecimiento. No solo presionás a los pocos que pagan, sino que dejás a aquellos que no pagan ni piensan pagar, ya dicen que no pueden. Bueno, ¿qué hacemos? Claro, nosotros tenemos un sistema impositivo que tiene una presión tributaria nominal alta, que después la efectiva real es más baja en función del nivel de evasión que hay. Tenemos un problema de simplificación y administración del sistema tributario, 161 impuestos a nivel general, 41 a nivel federal. Tenemos un problema de la regresividad de nuestro sistema. Los países a los que nos queremos parecer, los de Europa Occidental, Estados Unidos o Norteamérica, todos tienen estructuras donde priman los impuestos al ingreso y al patrimonio, y los impuestos al consumo son mucho más bajos. Acá hacemos al revés, el impuesto principal es el IVA, y eso hace que tenga un carácter regresivo el sistema, al punto de que si uno ve el ingreso de mercado, es tan desigual Alemania como Argentina, pero la diferencia es que después Alemania, con su política tributaria, reduce su desigualdad a la mitad, mientras que Argentina queda casi en el mismo lugar del coeficiente Gini. Está claro. Entonces tenemos que revisar eso, simplificar el sistema, hacerlo más progresivo, mejorar su incidencia distributiva, remover todos los tributos que son distorsivos y que perjudican la producción. Por eso digo, es parte de la reforma. Es parte de la reforma. Gracias, diputado Cacase, por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. En algo coinciden, ¿viste? El tema del IVA.